Deja de preocuparte. 7 técnicas estoicas para la paz mental. ¿Alguna vez has sentido que la preocupación es como una carga invisible que llevas sobre los hombros, agotando tu energía y llenando tu mente de pensamientos que nunca terminan? La preocupación es una de las emociones más comunes, y a la vez una de las más desgastantes para nuestra paz mental. Hoy, quiero invitarte a recorrer junto a Javier un camino hacia la paz, a través de las enseñanzas de los filósofos estoicos. Nos sumergiremos en esta historia para ver cómo él, y quizás también tú, puede aprender a enfrentar los desafíos de la vida con una serenidad renovada. 1. Enfócate en lo que puedes controlar, el poder de la elección. Javier era de aquellos que se preocupaban por todo, desde los errores que cometía en el trabajo hasta la opinión que los demás podían tener de él. ¿Te suena familiar? ¿Te encuentras alguna vez atrapado, intentando controlar lo incontrolable? Un día, mientras leía sobre las enseñanzas de Marco Aurelio, Javier se topó con esta frase: la paz comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Fue como un golpe de realidad. ¿Cuánto tiempo y energía perdía enfocándose en cosas que no podía cambiar? Inspirado, decidió probar algo nuevo. Cada vez que una preocupación por la opinión ajena comenzaba a consumirlo, se preguntaba: ¿está esto bajo mi control? Poco a poco, comenzó a centrarse en lo que dependía de él, sus propias acciones y la forma en que decidía responder a las situaciones. Javier sintió un alivio inesperado, su energía se volvió hacia lo que verdaderamente podía influir, dejando atrás la ansiedad de lo que no podía cambiar. 2. Acepta la impermanencia, nada dura para siempre. ¿Alguna vez te has sentido devastado por una pérdida o un cambio inesperado? Javier lo vivió en carne propia cuando perdió una oportunidad de ascenso por la que había trabajado mucho. Se sintió hundido, casi como si esa situación definiera su valor y futuro. Sin embargo, al recordar las palabras de Epicteto sobre la naturaleza transitoria de las cosas, algo cambió en él, comprendió que nada, ni lo bueno ni lo malo, dura para siempre. La vida es un flujo constante, y cada experiencia, aunque dolorosa, trae una lección. A partir de ese momento, Javier comenzó a ver sus pérdidas y fracasos con otros ojos, entendiendo que ellos también pasarían. ¿Y tú? ¿Podrías aprender a aceptar que lo que hoy parece difícil o doloroso algún día será solo un recuerdo? Este cambio le permitió a Javier abrirse a nuevas oportunidades, dejándose llevar por el curso de la vida en lugar de resistirse a él. 3. Redefine tus deseos, la trampa de querer siempre más. Javier tenía una vida bastante cómoda, pero siempre había algo que deseaba más: una casa más grande, un mejor auto, un trabajo más alto. Y con cada cosa que obtenía, la satisfacción era efímera, dando paso a un nuevo deseo. ¿Te ha pasado? En algún momento, nos encontramos atrapados en esta carrera interminable por querer más. Al leer las enseñanzas de Epicteto, Javier entendió que la verdadera paz no se encuentra en acumular cosas, sino en reducir los deseos a lo esencial. Inspirado, comenzó a cuestionarse si realmente necesitaba tanto para ser feliz. A partir de ese momento, empezó a valorar lo que tenía, encontrando satisfacción en lo simple. ¿Y tú, podrías encontrar paz en lo que ya tienes? 4. Practica la gratitud, reconoce el valor de cada momento. Muchas noches, Javier se sentía abrumado por el estrés, olvidando lo bueno que ya existía en su vida. Un amigo le sugirió que probara un sencillo ejercicio de gratitud: escribir cada noche 3 cosas por las que estuviera agradecido. Al principio le pareció trivial, pero comenzó a hacerlo. Pronto, Javier se dio cuenta de que había estado pasando por alto muchos momentos de alegría y paz. Esta práctica le cambió la perspectiva. Cada día, en lugar de enfocarse en lo que faltaba o lo que le preocupaba, comenzaba a ver su vida como un regalo. ¿Y tú?
¿Podrías dedicar unos minutos cada día a reconocer las cosas buenas que ya tienes? La gratitud se convirtió para Javier en un pilar de su paz mental. 5. Haz una pausa. La importancia de respirar y reflexionar. En el vertiginoso ritmo de la vida moderna, ¿con qué frecuencia nos detenemos a respirar y reflexionar? Javier, como muchos, vivía atrapado en el acelerado flujo de pensamientos y preocupaciones. Un día, en medio de una situación estresante, recordó una técnica simple de los estoicos: pausar, respirar profundamente y observar el momento. Al practicarlo, descubrió que muchas de sus preocupaciones no eran tan urgentes como parecían. Esa pausa le dio perspectiva y calma. Desde entonces, Javier aprendió que detenerse a reflexionar es una herramienta poderosa. ¿Te animarías a intentarlo la próxima vez que una preocupación te abrume? Quizás encuentres, como él, que muchas preocupaciones se disuelven cuando les damos un respiro. 6. Acepta tus límites, reconoce que eres humano. Javier solía castigarse por cada error, por cada meta no alcanzada. Sentía que debía ser perfecto, infalible. Pero esta presión lo dejaba agotado y frustrado. Al leer las palabras de Séneca, quien recordaba que somos humanos y que los errores son inevitables, Javier se dio permiso de fallar. En lugar de luchar por ser perfecto, empezó a aceptar sus límites, entendiendo que cada error era una oportunidad de aprendizaje. Esta autoaceptación lo liberó de una carga pesada y le permitió vivir con más calma. ¿Y tú? ¿Podrías aceptar que eres humano y que es natural equivocarse? 7. Vive en el presente, la paz está aquí y ahora. Javier se dio cuenta de que muchas de sus preocupaciones nacían de anticipar problemas futuros o de aferrarse a errores del pasado. Marco Aurelio decía que solo el presente es nuestro. Inspirado, comenzó a practicar la presencia, a traer su mente al aquí y ahora. Esta simple práctica le dio una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Cada vez que su mente vagaba hacia el futuro o el pasado, se recordaba a sí mismo que el único momento real es el presente. ¿Y tú, estás aquí, ahora, en este momento, o tu mente se encuentra en otro lugar? La paz que Javier encontró al vivir en el presente estaba siempre disponible, solo debía recordarse a sí mismo volver a ella. La historia de Javier nos muestra que alcanzar la paz mental es posible cuando elegimos cambiar nuestra perspectiva. Las enseñanzas estoicas nos invitan a mirar hacia adentro, a encontrar en nosotros mismos la fortaleza y a vivir con sencillez. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la serenidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más lecciones de los estoicos. Recuerda, la paz no es un destino, sino un camino que se recorre día a día. ¿Y tú? ¿Te animas a probar alguna de estas técnicas para liberarte de la preocupación? ¿Cuál de estas enseñanzas resuena más contigo? Me encantaría conocer tu experiencia y saber si ya has puesto en práctica alguna de estas ideas o si tienes tus propios métodos para encontrar paz. Déjamelo en los comentarios, juntos podemos aprender y crecer. Si sientes que estas técnicas podrían ayudar a alguien más en tu vida, no dudes en compartir este vídeo. Quizás alguien cercano a ti también necesite estas palabras hoy.